Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Aprueban crédito de 160 millones de dólares para atender emergencias. Recomiendan candidato a defensor adjunto de los habitantes. Ley Jaguar sigue sin convencer a diputados y Comisión de Asuntos Municipales aprueba proyecto para establecer nuevos límites entre Belén y Alajuela. Vamos al detalle de las informaciones. Miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios cuestionan restricción del traslado del 10% a la Caja Costarricense del Seguro Social en crédito de 100 millones de euros de la Alianza Francesa. Representantes de la Alianza Francesa para el Desarrollo presentaron a la Comisión de Asuntos Hacendarios una propuesta de crédito por 100 millones de euros. El crédito está amparado en la implementación de la agenda agroambiental, sin embargo dejaron claro que los recursos ingresarían a la Caja Única del Estado y podrán ser utilizados para apoyo presupuestario. Los diputados cuestionaron la restricción incorporada en la ley y que impediría el traslado del 10% de los recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social para el pago de la deuda por concepto de cuotas obrero-patronales. Jean-Philippe Barthélemy, representante de la Agencia Francesa para el Desarrollo, dejó claro que la restricción al traslado de los recursos no fue impuesta por la agencia. En los anteriores contratos de préstamo se ha destinado un porcentaje del total de los recursos de pago de la deuda del gobierno con la caja, generalmente se destina un 10%. Quería preguntarles, acordémonos que el gobierno había desechado un crédito anteriormente con ustedes, no sé, me parece que fue por eso, porque no le querían pagar a la caja. Entonces quería consultarles que si en este crédito se puede destinar, digamos, como se ha hecho normalmente aquí en la Asamblea, un 10% a la caja o es imposible con la forma en que está redactado el contrato. Es importante recalcar que nosotros, AFD, esos fondos entran en el presupuesto. Nosotros, AFD, ya no es, digamos, si lo puedo decir así, temas de nosotros, de decirle cómo tienen que utilizar esa plata. Entran me imagino, en la caja la caja fiscal y ya eso efectivamente es un tema que no nos compite. ¿Quién definió que no se puede cambiar el destino? ¿Ustedes o ellos cuando estaban llegando al acuerdo del contrato? En el contrato de nosotros no dice que no se puede utilizar los fondos para tal o tal cosa. El contrato de nosotros dice que los fondos del préstamo servirán a financiar el presupuesto y no sé exactamente el presupuesto y la implementación del proyecto. Eso dice. No es excluyente. Para ejemplificar, el gobierno de la República podría incorporar los 100 millones o parte de ellos, digamos los 100 millones, como fuente de financiamiento de unas partidas en materia de infraestructura vial y otras en materia de educación. Eso es una decisión del gobierno de la República si así lo plantea. Es el presupuesto. Ok, entonces cae en la primera categoría desde nuestra perspectiva de análisis, sí, de uso libre, de apoyo presupuestario sin finalidades especificadas. El crédito establece 3 cooperaciones no reembolsables que suman los 3.2 millones de euros para impulsar proyectos de sostenibilidad ambiental. Comisión de Asuntos Económicos busca mejorar el funcionamiento de las asociaciones solidaristas. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos se encuentran estudiando el expediente 24.256, que pretende modificar media docena de leyes en el tema relacionado con el marco de resolución y garantía de depósitos de las asociaciones solidaristas. La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, asistió a dicha comisión y brindó su apoyo al expediente. El presidente de la Confederación, Raúl Hernández, dijo que la propuesta viene a reafirmar aspectos fundamentales del solidarismo, como el hecho de que no es una entidad financiera y por lo tanto no debe estar bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF. Espinosa lamentó que se piense en eliminar la garantía del Estado, ya que esta es indispensable en hechos como los ocurridos recientemente con COPE Servidores y Decifin, que dejaron a muchos solidaristas con cuantiosas pérdidas. En nuestro caso, más de 200 asociaciones solidaristas fueron afectadas con la intervención y resolución de COPE Servidores con una afectación patrimonial alrededor de 125 millones de dólares. De manera que nos parece que es oportuno este proyecto de ley
ojalá que se revise a fondo para que podamos tener intervenciones más oportunas y la construcción de una mejor confianza para que el sistema financiero nacional trabaje de una mejor manera. La legisladora Katia Rivera insistió en la necesidad de que las asociaciones solidaristas encuentren nuevos mecanismos para no generar desconfianza en los ahorrantes. Porque quiéralo o no, ¿cuál es mi principal objeción del proyecto que estamos viendo? Precisamente ese, o sea, la banca estatal lo que me da a mí como ahorrante es confianza y yo voy a seguir defendiendo esto, ¿verdad? Pero entonces, ante esta observación tan particular que les están haciendo a ustedes, ¿cómo dan ustedes esa proyección? ¿Qué han pensado, verdad? ¿De qué mecanismo interno, qué forma puede existir para que la gente continúe confiando en este sistema solidarista que es propio costarricense? La representante de CONASOL, Herminia Hernández, indicó que uno de los principales puntos que están mejorando en este campo es el tema de la formación y capacitación entre los afiliados. La CONASOL también hizo una excitativa a los congresistas a que se apruebe el expediente 22.980, Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones Solidaristas, que vendrá a fortalecer los mecanismos de autorregulación de estas organizaciones. Fortalecer la confianza es fundamental. Y aunque una cosa es una asociación solidarista y otra una cooperativa, etcétera, pues aquí la confianza del público va para todos en general, ¿verdad? Porque hay un sentimiento general. Por su parte, Guido Alberto Monge, presidente del Movimiento Solidarista, dijo que este expediente actualiza la legislación que rige a esas organizaciones sociales, la cual debe ser mejorada para preservar su naturaleza social y jurídica y ponerse al día en aspectos de confianza y solidez. Mayoría de Comisión de Nombramientos recomienda a Juan Carlos Pereira Jiménez como defensor adjunto de los habitantes. Luego de recibir a Juan Carlos Pereira Jiménez, último candidato al cargo de defensor adjunto de los habitantes, la Comisión de Nombramientos decidió recomendarlo al plenario legislativo para ocupar el cargo. El candidato cuenta con experiencia en temas de niñez y adolescencia, educación, políticas públicas, conocimientos en gestión pública y asuntos legislativos. Mi experiencia en el ejercicio laboral y profesional, adquirida en instituciones como en esta Asamblea Legislativa, el Ministerio de Planificación, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Educación Pública y en la propia Defensoría, constituyen una fortaleza para colaborar en la adecuada ejecución de proyectos dirigidos a la defensa y promoción de los derechos humanos, tal y como están definidos en el Plan Estratégico Institucional 2024-2028. La diputada Catherine Moreira consultó a Pereira Jiménez sobre la perspectiva entre lo social y fiscal. En materia de derechos humanos, prácticamente para todas las poblaciones. Sí debo advertir que me parece que estamos ante posibles riesgos de regresividad en algunas materias, particularmente en materia de personas menores de edad. Me parece que la eventual disminución de recursos destinados a programas sociales y particularmente aquellos que son dirigidos a programas focalizados como transferencias monetarias condicionadas o becas de transporte estudiantil, aunque a veces se ve nada más el número y el recurso que se está dejando de atender, hay que siempre, en materia de derechos humanos, tener claro que detrás de esas cifras siempre hay personas, y hay personas que se pueden ver afectadas. Entonces, considero que si bien tenemos que, como país, solucionar un problema fiscal que hemos tenido durante muchos años, tenemos que hacer un balance entre la inversión social que se hace y el cumplimiento de esta situación fiscal que para ser responsables hay que atender y no se puede seguir postergando. La jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, consultó sobre cómo mejorar la gestión de la Defensoría. Uno de ellos me parece que es la modernización tecnológica. Necesitamos transitar, y yo estoy a cargo en este momento del proyecto de expediente digital, de coordinar el expediente digital. Me parece que tenemos que ponernos al día y, es más, ser ejemplo para muchas instituciones en el uso de la tecnología que hoy existe para mejorar los servicios que brindamos. ¿Desde cuándo está trabajando usted en el expediente digital? ¿Desde qué año? Este año.
¿A partir de este año? Sí, porque de hecho es uno de los proyectos que está dentro del Plan Estratégico Institucional, que se está iniciando a ejecutar este año, y el próximo año existen metas establecidas para las acciones. Entonces, dentro de un año vamos a tener que estar rindiendo cuentas de qué hemos hecho o qué no hemos hecho para avanzar en el tema del expediente digital. La lista de candidatos propuestos estaba integrada también por Cristina Araya Amador y Cristian Olivier González Gómez. El plenario legislativo deberá analizar la recomendación para el nombramiento del defensor adjunto de los habitantes. Buscan aumentar penas de cárcel a personas que abandonen adultos mayores. Penas de hasta 18 años de cárcel para quien causara la muerte de adultos mayores por abandono es la reforma que dictaminaron positivamente los diputados en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. Se trata del expediente 24.244, ley para sancionar el abandono contra personas adultas mayores, que ahora pasará a estudio del plenario legislativo. La reforma incluye además penas por poner en peligro la vida, la salud física, mental o social. La pena pasaría a ser de entre 12 meses y 4 años. Si el abandono generara un daño grave en el cuerpo o salud, será entre 3 y 6 años de cárcel. John Del Salas, de Nueva República, manifestó que es importante este proyecto porque el abandono en adultos mayores viene en aumento en el país. Y según la encuesta nacional de discapacidad del año 2021, indica que pasó de 800 casos en el 2021 a 1.000 casos en el 2022. Esto es un tema que va en incremento y que había un vacío legal y que esperemos que con este proyecto pues se pueda disminuir. Sabemos que vienen las fechas de diciembre y comúnmente en las fechas de diciembre el abandono de adultos mayores aumenta más y pues como sociedad costarricense no debemos permitir que esto suceda. Y este proyecto viene a aumentar las penas por el abandono. Lo que se hace es una reforma al artículo 142 bis del Código Penal y voy a leerles ahí algunos rubros. Si el abandono pone en peligro la vida, la salud física, mental o social, la pena pasaría de 12 a 4 años. Si el abandono genera un daño grave en el cuerpo o salud, que también sabemos que hay maltrato, este será de 3 a 6 años. Y si consecuencia del abandono ocurriera la muerte de la persona adulta mayor, la pena propuesta sería entre los 12 y 18 años. Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, también se refirió al proyecto. Hay un criterio que nos pareció pertinente tomar en consideración para efectos de cuando podamos poner mociones vía 137, que es del Hospital San Vicente de Paúl, donde ellos... ¿cómo se dice? Literalmente nos indican, se considera fundamental complementar o clarificar en la definición de abandono la particularidad que se afronta en los centros de salud, en tanto en la actualidad una persona no se egresa del centro hospitalario por parte de sus familiares, no se puede catalogar judicialmente como abandono porque la atención termina siendo suplida por el sistema de salud, pero es una modalidad que se ha utilizado por parte de algunos familiares para dejar en abandono a sus personas adultas mayores. A nosotros nos resonó esto porque de hecho cuando hemos estado analizando el tema de listas de espera en el despacho, una de las razones por las cuales algunas camas de los hospitales no se están dedicando, digamos, a temas específicos de salud es porque están siendo dedicadas a estas personas. Los diputados recibieron en audiencia a José Joaquín Mejías Quijano, abogado de la Municipalidad de Esparza, quien se refirió a las problemáticas que afrontan la población con discapacidad visual en términos laborales y la necesidad de avanzar en proyectos de ley en esta área. Ministra de la Presidencia no logra convencer a diputados sobre conveniencia de ley Jaguar. Laura Fernández Delgado, ministra de la Presidencia, no logró convencer a los miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración al exponer la intención del gobierno de aprobar el expediente 24.467, Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica. La jerarca agregó que la propuesta de ley busca una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en el artículo 4 para que el ente fiscalizador supervise e intervenga cuando el Estado sea socio minoritario en empresas, así como la modificación al artículo 12 para dar claridad para no invadir las competencias de la administración activa y la reforma al artículo 38 para dar funciones al cargo de subcontralor general,
Otro de los fines de la propuesta de ley es la reforma al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y el artículo 5 bis de la Ley de Habdeba. Este gobierno está totalmente comprometido con la transparencia. Si nosotros lo que hubiéramos querido era debilitar a la Contraloría, hubiéramos propuesto reformas a la Ley de Control Interno, hubiéramos propuesto reformas a las normas que regulan a las auditorías internas, hubiéramos propuesto una reforma constitucional. Pero lo que nosotros queremos es que nos dejen trabajar. La diputada liberacionista Carolina Delgado señaló que le confunde la posición de la jerarca gubernamental. Hoy, en particular, creí que venía a hacer una explicación o plantear cómo sacar y cómo cumplirle a esa gente que ustedes se han comprometido, que ustedes les han dicho. Y en lugar de eso, oiga, limonenses, oiga, costarricenses, nos están pidiendo que no aprobemos la ley. Nos están diciendo ni el artículo de la Ley de Contratación Pública ni la reforma Habdeba van. Eso es lo que nos están diciendo, así que no se dejen engañar. Hoy el gobierno acaba de renunciar a los dos proyectos. El jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega, consultó a la ministra si el gobierno apostará por una cuarta versión de la ley Jaguar. Mire, van a haber los jaguares que tengan que haber, porque Costa Rica lo necesita. Y las veces que se necesite, señora ministra. Vamos a plantear proyectos de interés está mi tiempo, para el país. Por favor, le agradezco el respeto. El jefe de fracción del Liberal Progresista, Diego Vargas, pidió al gobierno pasar la página con esta propuesta de ley. Yo sí diría, y se lo digo con mucho respeto al gobierno, pasemos la página de la ley Jaguar y concentrémonos en las cosas que estamos trabajando algunos diputados, que no tienen que aparecer ni el nombre, pero que nos genere un valor suficiente para que podamos avanzar como ciudadanos. Este expediente seguirá en discusión de la comisión, ya que es parte de la agenda prioritaria para este periodo de sesiones extraordinarias que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Tras la emergencia que vivió el país en días pasados, diputados aprueban crédito de $160 millones para atender emergencias. Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el crédito por $160 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este financiamiento no se encuentra ligado a ningún proyecto de inversión en particular, sino que los fondos pueden utilizarse después de un desastre natural o una emergencia relacionada con salud. El crédito llega en momentos en que el país se vio afectado por las inundaciones en diferentes zonas, principalmente en Guanacaste y la zona sur. El legislador Jonathan Acuña resaltó la importancia del crédito. Hace varios días, acá mismo, desde la fracción del Frente Amplio indicamos que era urgente avanzar con este empréstito considerando la situación nacional siempre, pero también esta coyuntura que hemos atravesado. Se trata de un empréstito por $160 millones que tiene unas características específicas, porque realmente es una línea de crédito para que el país tenga acceso a sus recursos cuando los requiera para poder atender las consecuencias de desastres naturales. El congresista Luis Fernando Mendoza recordó que desde el 11 de noviembre se había solicitado la declaratoria de emergencia por las lluvias. El día 11 de noviembre, lunes 11 de noviembre, en mi control político, al final de mi control político yo solicité al presidente de la República y al Poder Ejecutivo y a la Comisión Nacional de Emergencias la declaratoria del decreto de emergencia, la firma del decreto de emergencia y la declaratoria de alerta roja. Ya en ese momento comunidades como Bebedero de Caña ya estaban inundadas, ya había gente que había salido y estaban en albergues y ya había un evento, un fenómeno natural totalmente consolidado, tal y como lo establece la ley de emergencias, en la cual la Comisión Nacional de Emergencias debe de inmediato actuar. El temporal de las últimas semanas dejó más de 3 personas fallecidas y millones en pérdidas en infraestructura vial y problemas en vivienda y centros educativos. Comisión de Ingreso y Gasto Público sigue cuestionando al vicepresidente de la República por póliza para el presidente Chávez y su gabinete.
Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto cuestionaron al vicepresidente de la República, Stefan Brunner, por la póliza para los miembros del gabinete y el presidente Rodrigo Chávez. La póliza tendría un costo de 248 millones de colones. La diputada Montserrat Ruiz criticó el alcance del seguro. Porque si en efecto la ley es habilitadora, no quiere decir que en este caso ustedes tengan un cheque en blanco con el INSS para hacer todo aquello o suscribir todos aquellos seguros que así les convengan. Esto tiene que tener lo que acaba de decir la señora presidenta, principio de legalidad en este caso. Y bueno, claro que debe haber una especificación y que se le da prioridad al INSS. Yo el día de hoy envié una nota al señor Roberto Rodríguez, gerente de la División de Contratación Pública, específicamente para que la Contraloría pueda darnos una respuesta específica a esa interpretación del artículo 7, porque yo sigo insistiendo, señor vicepresidente, que esta póliza no tiene asidero legal. La legisladora Katia Cambronero señaló que el vicepresidente cuestiona la ley. Comenzar a cuestionar la legislación es muy complejo. Usted habla que es que creemos en esta Asamblea Legislativa que ejercer control político es estar de acuerdo con todas las denuncias que se hagan. Don Estefan, la ley es la ley. Y si ustedes tienen peros por denuncias que han recibido, porque hay algún vacío legal, pues hagan las modificaciones legales que correspondan, presenten proyectos de ley de verdad, no proyectos que tengamos que estar enmendando en esta Asamblea Legislativa, pero usted no venga a cuestionar la ley, porque es el marco que tenemos para vivir en sociedad. El congresista Ariel Robles consultó sobre la póliza y lo que ésta plantea. Gastos y costos legales de defensa. A mí me gustaría entender cómo funcionaría eso o cómo ustedes pensaron que funcionaría. Gastos y costos de defensa, eso quiere decir... Yo tengo la póliza, a mí alguien me denunció, voy a poner un ejemplo, al presidente de la República alguien lo denunció en una acción inherente a su cargo, el presidente decidiría qué abogado contratar, entendería que eso es así, y la póliza cubriría los costos y gastos legales de eso. ¿Es así, don Estefan? Vamos a ver, el primer paso donde se requiere un abogado sería la indagación, que es cuando uno hace la declaración, y ahí sería la persona, pero digamos demandada, la que escogería el abogado. Pero sí habíamos comentado que tienen que haber, por decirlo así, tarifas, ¿verdad? No voy a poner un ejemplo. Entonces digamos que el presidente dice, escojo a un abogado de confianza, escojo a un Alonso Vargas para que me defenda. Eso lo cubriría la póliza, y entonces la póliza con recursos de Hacienda, o sea, plata de todos, le pagaría a Alonso Vargas sus honorarios como abogado. ¿Es así? No, sería el INSS el que le paga los honorarios. El INSS por una póliza financiada con fondos públicos. ¿Es así? Sí, correcto. Los diputados llamarán de nuevo al vicepresidente Brunner y a la expresidenta ejecutiva del INSS, Mónica Araya, para que se refiera al tema. Sindicatos médicos siguen cuestionando la crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social. La Comisión Especial Investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social continuó con la investigación de la institución, con la participación de Mario Alberto Quesada Arce, presidente del Sindicato de Médicos Especialistas, Yanis Sandy Morales, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, Luis Chavarría Vega, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, y Marvin Atencio Delgado, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ante una consulta a la diputada socialcristiana Vanessa Castro, la representante de la Unión Médica Nacional dio 3 acciones concretas que tomarían los representantes sindicales si fuesen miembros de la Junta Directiva de la institución. En primer lugar, una acción política que debió haberse ejercido desde la Junta Directiva de la Caja para venir a exponerle aquí a esta Asamblea Legislativa que es urgente sacar la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto de la Ley 9635, porque es una institución en competencia, como de la Ley Marco de Empleo Público. En segundo lugar, el proceso urgente de cobrarle al Estado, el patrono más moroso que tenemos. Y como último punto, poner urgentemente al día la infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estamos sumamente atrasados. No solo son 400 EBAIS, es el Hospital de Cartago, es el Hospital de Limón, es el Hospital de Golfito. Es la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños que tiene 20 años atrasada. Esto da vergüenza.
La diputada liberacionista Paulina Ramírez lamentó las decisiones de la actual jerarca de dicha institución. Cuando yo veo estos datos y vemos la serie de incongruencias que han venido sucediendo en la caja con una presidenta que más que ser amiga ha sido enemiga de la caja, y yo insisto en eso porque yo nunca he visto una presidenta de la caja que venga en contra de la seguridad social. ¿Cómo es posible que hasta fechas no hemos podido ni siquiera controlar o estabilizar al menos, pero es todo lo contrario? Cada vez las listas de espera son más grandes, cada vez son más tiempo, cada vez tenemos una caja deteriorada, debilitada. Y bueno, y los datos lo confirman. El jefe de fracción de Liberal Progresista, Diego Vargas, se unió a los reclamos hacia las autoridades de la caja. La gerencia que está en este momento, que está suspendida, por supuesto, y la presidencia ejecutiva, o sea, no sirven para nada, porque lo que han hecho es no querer a la caja. Y cuando uno ve Hospital de Cartago, cuentos por los cuatro costados, que hasta que se cansa uno de escucharlo. Cuando ve el fideicomiso, la gente tratando de saber si trabaja más rápido o menos rápido, porque no saben si los van a meter en ese juego de que salarios muy altos y no sé qué, que uno lo escucha para justificar que lo que venía atrás estaba mal hecho. En su exposición, el secretario general del Sindicato de Profesionales de Ciencias Médicas lanzó fuertes señalamientos en contra de la presidenta ejecutiva de la caja. La responsabilidad de esta situación no recae en los trabajadores de la caja, quienes enfrentan estas carencias con dedicación y sacrificio, inclusive en el tiempo del COVID. La responsabilidad recae en la administración encabezada por la señora doña Marta Esquivel, quien ha demostrado una falta de visión y de liderazgo alarmante. Este foro de investigación seguirá recibiendo a las autoridades y expertos a fin de remitir las recomendaciones finales al plenario legislativo. Durante audiencia en Comisión de Asuntos Municipales, alcaldesa de Belén defiende a los 254 vecinos ubicados en el límite de la provincia con Alajuela. La Comisión de Asuntos Municipales recibió en audiencia a la alcaldesa de Belén, Zeneida Chávez, y a William Arce, presidente de la Asociación de Vecinos, quienes dejaron claro la primera de aceptarlos y los segundos en desear pertenecer a la comunidad de San Vicente de Belén. La comparecencia se dio en el marco del estudio del expediente 24.625, definición de límites entre los cantones de Alajuela y Belén, que involucra una pequeña franja de tierra de 0.34 kilómetros y a 254 vecinos que desde hace décadas se encuentran en el limbo, por no tener claramente definido a cuál provincia pertenecen. La alcaldesa Chávez insistió que desde que se hizo el límite provincial, ese segmento de tierra pertenece a la comunidad belemita. ¿Por qué hasta ahora el Ejecutivo presenta un proyecto de ley? Porque hasta ahora se viene aquí a validar los límites que ya se han decretado. Y hoy yo no les pido a ustedes que vengan a hacer un nuevo proyecto. Y vengo a decirles, por favor, validen lo que es ellos y lo que nosotros los belemitas hemos tenido siempre en este mapa. Por eso es claro cuando se le dice a la población que es de Belén. Y yo les invito, háganle un ADN. A ver si tienen sangre de Alajuela, es sangre belemita. El congresista Jonathan Acuña detalló cómo explica la ley que se pueden llevar a cabo las modificaciones territoriales, por lo que este expediente no se puede cumplir los deseos de las autoridades alajuelenses. Acuña también hizo cuestionamientos relacionados con los dos diferentes mapas que se presentan sobre el segmento. Expresamente la ley indica que únicamente se pueden modificar cuando existe esta disputa los límites entre provincias mediante un proyecto de ley, en específico para eso, ven, esa es la primera característica, y en segundo lugar, un proyecto de ley únicamente de iniciativa del Poder Ejecutivo. Y ahí hay un detalle. Yo le he dicho a las personas de San Rafael de Alajuela, yo estoy de acuerdo con su cantonato, pero no puede ser en ese proyecto de ley en el cual se definan los límites, aun y cuando existiese un acuerdo, no puede ser en ese, por las dos razones que acabo de citarles, porque la ley indica
que para efectos de esa división territorial, cuando existen ese tipo de limitaciones entre provincias, tiene que ser un proyecto de ley sobre eso en específico y en segundo lugar presentado por el Poder Ejecutivo, y el del cantonato fue firmado por diputados y diputadas, no es del Poder Ejecutivo. Los visitantes aclararon que el mapa que presentaron las autoridades de San Rafael de Alajuela corresponde al decreto del año 1901, en el que se omite el acuerdo de las Catalinas que se realizó en el año 2000. La legisladora Olga Morera recurrió a la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que objeta esta iniciativa. Y por eso es importante que las dos municipalidades se pusieran de acuerdo, sobre todo con relación al tema del mojón, que solo las dos municipalidades lo podrían también resolver, y considerar también el tema de la posible inconstitucionalidad si no se hace un plebiscito previo a la aprobación del proyecto, porque el Tribunal Supremo de Elecciones concluye que por lo expuesto este tribunal objeta los términos y los alcances del artículo 97 de la Constitución Política del proyecto de ley con relación al proyecto de ley, ¿verdad? Ellos están objetando el proyecto de ley por posibles vicios de constitucionalidad, y eso es un elemento que hay que considerar en el proyecto. Deseable que las dos municipalidades se pongan de acuerdo y que puedan precisar el tema de los límites, como ya solicitó la Municipalidad de Alajuela. La parlamentaria Katia Rivera dijo que uno de los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta es el sentido de pertenencia de las personas que viven en la zona. Pero aquí hay que respetar el sentir de las personas que viven en San Vicente. Sobre todo se trata de esto. Personas que se sienten, no solo que se sienten, ahí ustedes pueden ver, yo aquí tengo copia de esas más de 200 firmas de las que ustedes han recogido y que quieren y se sienten parte de la provincia de Heredia, parte de Belén, que ahí es donde ustedes tienen los registros de sus propiedades, donde ustedes han votado en Belén, donde la problemática más bien se nos vienen con temas ahorita hasta el polideportivo o el salón ¿verdad?, de la Asociación de Desarrollo. El representante de los vecinos indicó que los principales problemas que enfrentan son de carácter social, ya que tienen problemas con la recolección de basura y con la dotación de ayudas sociales a las humildes familias que viven en la franja en disputa. Opiniones diversas sobre proyecto para compra de autobuses eléctricos reciben los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología. La Comisión de Ciencia y Tecnología recibió en audiencia al viceministro de Hacienda Rudolf Luque y a los representantes de los transportistas Javier Quirós y Jorge Solano, quienes expresaron posiciones encontradas en torno de la iniciativa 24.126 que reforma la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Público. Esta propuesta pretende que se amplíe hasta 15 años el permiso de concesión para aquellos empresarios del transporte público que decidan invertir en la compra de buses eléctricos. El congresista Jorge Rojas cuestionó al viceministro a quién hacerle caso en la cartera de Hacienda, pues mientras él le dio su apoyo al expediente, el titular Nogui Acosta recomendó reconsiderarlo. ¿Qué tipo de estudios se han realizado como para que usted pueda afirmar eso? Digamos, yo entiendo que un autobús que vaya a convertirse o se vayan a adquirir una flotilla de autobuses eléctricos, obviamente que son muchísimo más caros, y en relación al ahorro de combustible hay una diferencia, pero me parece que no sé, debería haber un estudio sobre tarifas o sobre impacto que valore cuánto más cuesta invertir en un autobús en relación al consumo de diésel y en relación directa a las tarifas, para saber si efectivamente el consumidor es el que va a pagar el costo de este cambio. Pretender que los casi 5.000 autobuses que funcionan en Costa Rica se vayan a pasar a eléctricos, eso va a llevar todo un proceso gradual, y me parece que el proyecto de ley lo que abre es la posibilidad para que el concesionario que quiera convertir su flota a una flota eléctrica pueda aumentar
o dársele la posibilidad de que la concesión sea más larga. Recordemos que las concesiones finalizan en el 2028, bien lo decía la diputada doña Vanessa Castro. En ese sentido, lo que aquí se está diciendo en el proyecto es que en el momento en que un concesionario tome la decisión de cambiar sus buses a eléctricos, tiene esa posibilidad de que le amplíen la concesión a 15 años, más los años que le quedan. La parlamentaria Johanna Obando señaló estar en contra de la propuesta. Cuando un proyecto viene a casarse sola con una tecnología, eso implica una violación abierta a cualquier principio de neutralidad tecnológica. Y es que cuando creo que estamos enfrascados en un pleito de que la neutralidad tecnológica es para cualquier tecnología en cualquier área del desarrollo de cualquier actividad en Costa Rica. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Porque resulta que hay otro tipo de energías que se están utilizando a nivel mundial y que le permiten al país hacer una renovación de su flotilla vehicular, no solamente a través de la implementación de energía eléctrica, que me parece bien, porque es lo que está ahorita en boga. Pero ¿qué pasa dentro de unos años? Y los que ya están haciéndose los estudios de otro tipo de energías. Los empresarios Javier Quirós y Jorge Solano reconocieron que los vehículos eléctricos no contaminan mientras estén en circulación, pero señalaron que la infraestructura del país no está capacitada para una flotilla de buses 100% eléctrica. Teníamos que parar la jornada del autobús para cargarlo, porque si no, no podía completar la jornada de ese autobús. Entonces, en vez de tener 3 autobuses, teníamos que tener 5 autobuses, porque no era posible trabajar con los mismos autobuses. Después, las adaptaciones, que como bien lo dijo don Javier, las adaptaciones que tuvimos que hacerlo para cargar este autobús también fueron totalmente diferentes. Entonces, fue una ruta que pasó de 3 buses, donde nuestra concesión muy clara lo dice que son 3 buses, tuvimos que pasar a 5 buses. Entonces, nunca pudimos ver los costos reales porque eso no lo pudimos cuantificar. Teníamos, por ejemplo, problemas de que dependíamos del conductor. Habían buses que le aguantaban, 5 o 6 horas, a otros le aguantaban 4. Entonces, era cómo controlábamos eso, porque al final de cuentas nunca pudimos tener un parámetro del gasto de energía. El proyecto continúa en análisis por parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.